extensivamente sobre la cuestión de los bebés intersexuales. Quizá haya gente en la sala, personas en la sala que no sepan qué es la intersexualidad. Podemos volver sobre la cuestión con preguntas, pero lo que sí querría deciros es que imaginéis la potencia política que tendría el hecho de que cada una de las personas que están en esta sala fuera al ayuntamiento, a la institución competente que le corresponde y demandara que se anulara en su carnet de identidad la asignación sexual. Y esto de manera, si queréis, colectiva y multitudinaria. No simplemente un cambio de sexo, sino un rechazo del sistema biopolítico de asignación sexual. Y que esto pudiéramos hacerlo como un programa político de lucha, que colectivamente podríamos decir, a partir de mañana vamos a hacer una red europea y vamos a ir a Bruselas para decir no aceptamos vuestro régimen de normalización corporal. No somos cómplices de vuestras ficciones biopolíticas. No las queremos. No queremos la masculinidad, no queremos la feminidad. Imaginaos la distorsión política que esto podría suponer. Pensad que el sistema institucional europeo se viene abajo. Se viene abajo porque lo que está haciendo Europa ahora mismo es programas de inmigración. Es decir, que el único modo en el que un inmigrante puede acceder a la nacionalidad europea, excepto esperando años a ser regularizado, es a través del matrimonio. El rechazo de las normas de asignación sexual masculina y femenina supondría la bancarrota del sistema institucional europeo. El sistema económico está en crisis. No es el sistema económico lo que está en crisis, es el sistema biopolítico lo que tiene que estar en crisis. Es ahí donde la crisis está. Es en los modos de producción de subjetividad. Esa crisis la podríamos generar nosotros mañana, si quisiéramos ponernos de acuerdo y declararnos neutros, sin género, rechazar el sistema sexo-género de manera colectiva y masiva. Bueno, yo desde aquí ya hago un llamamiento porque próximamente voy a comenzar un proceso precisamente de demanda a Bruselas de eliminación de la masculinidad y la feminidad en mi carnet de identidad y evidentemente sin pasar por un protocolo de cambio de sexo y demandando la inscripción de neutro en el carnet de identidad. Presidente, farà proprio un richiamo perché prossimamente farà una richiesta a Bruxelles di togliere dalla sua carta d'identità il genere che gli è stato assegnato e proporre di mettere neutro. Senza pasar por el protocolo del cambio del sexo. Si este proceso es un proceso únicamente individual, no tendrá ninguna repercusión política. Para que pueda tener repercusión política, debería ser un proceso de agenciamiento colectivo. Es decir, deberíamos dirigirnos a Bruselas en masas para pedir que se acabe nuestra complicidad con el sistema brutal de asignación, con el sistema que yo llamaría de violencia institucional de género, de imposición de un género masculino o femenino en el nacimiento. Como os decía, es decir, la aparición de la noción de género, la aparición de la gestión de los cuerpos intersexuales y precisamente, prácticamente al mismo tiempo, entre 1943 y 1953, aparece también la noción de transexualidad que de algún modo, como gestión institucional, va a desplazar a las anteriores categorías de homosexualidad y heterosexualidad. Es decir, pensemos que lo que está sucediendo después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, invención de la noción de género, invención de intersexualidad, por tanto, invención de lo que yo llamaría nuevas estéticas políticas del cuerpo, es decir, la medicina va a utilizar tanto la cirugía estética como, que no reconocerá como cirugía estética, por supuesto, la cirugía estética como las hormonas para masculinizar o feminizar artificialmente el cuerpo
de los bebés. Bien, fijaos que estamos frente a una nueva gramática y frente a un nuevo conjunto de estrategias de gestión biopolítica. Ya no se trata, ya no estamos en la gestión tradicional a través de la homosexualidad y la heterosexualidad, y ya veréis, tampoco vamos a estar en la gestión disciplinaria que consistía en unir naturalmente sexo y reproducción. Fijaos que en las técnicas disciplinarias del siglo XIX de control del cuerpo y la sexualidad eran técnicas externas, ortopédicas. Es decir, para normalizar a un cuerpo era necesario incluirlo en una arquitectura disciplinaria, en la prisión, en el hospital psiquiátrico, en el hospital, en la fábrica, en la familia, es decir, en el espacio doméstico. Lo que ocurría es que el poder se dirige y trabaja con un cuerpo al que controla exteriormente, relacionándose con él como una ortopedia exterior. ¿Me seguís? Son instituciones masivas, son duras, son arquitectónicas, son precisamente por lo mismo difícilmente cambiables, tienen una gran fuerza de estabilidad. Lo que va a suceder es que este nuevo régimen de control y de producción de la subjetividad, que yo he denominado farmacopornográfico, y ahora os contaré por qué, no va a desplazar totalmente los modos disciplinarios de control y producción del cuerpo, sino que se va a superponer a ellos. Eso va a explicar que hoy nuestras identidades sexuales y de género sean el resultado de una fricción, de una confrontación, incluso a veces de una tensión y de una lucha entre tres regímenes de control y de producción del cuerpo, al mismo tiempo soberanos, es decir, al mismo tiempo como parte de esa gestión de la muerte, de ese poder de dar la muerte, también disciplinarios, es decir, controlados a través de las instituciones hospitalarias, del colegio, de la familia, del espacio doméstico, pero también controlados por un conjunto de nuevas técnicas que ya no son exteriores, sino que son técnicas biológicas. Se trata de moléculas, de fluidos que por primera vez entran a formar parte del cuerpo y modifican la estructura del viviente. Y esto es absolutamente nuevo y absolutamente difiere completamente de lo que estaba sucediendo en el siglo XIX. Y esto tiene que modificar nuestras formas de reacción política. La técnica por excelencia de control del cuerpo del régimen farmacopornográfico no es otra que aquella que había sido acogida de manera, si queréis, más eufórica por el feminismo heterosexual de los años 70, la píldora. La tecnica per eccellenza del regime farmacopornografico era stata quella che era stata accolta con più entusiasmo dal femminismo che ovviamente la pillola anticoncezionale. Fijaos que esto fue casi una sorpresa dentro de mi investigación, porque evidentemente, como nunca he sido heterosexual, nunca he tomado la píldora. La píldora era para mí algo realmente extraño, un objeto realmente extraño, y nunca pensé en hacer una investigación sobre la píldora. Pero claro, al investigar la historia política de las hormonas, me di cuenta que había una hormona que había ocupado una posición absolutamente clave en la gestión tanto de la reproducción como de la invención de un nuevo modelo de feminidad, y eso es la píldora. Y ahí empecé a documentarme acerca de la píldora, y no sé si soy yo la única persona que descubrió lo que yo descubrí sobre la píldora, pero es decir, ¿por qué las feministas heterosexuales no están en la calle gritando contra la píldora? No lo entiendo. What are they fucking doing? Quindi la sorpresa all'interno di questa investigazione era stata
proprio la scoperta dell'importanza della pillola anticoncezionale. È stata una sorpresa soprattutto perché, non essendo mai stata eterosessuale, non l'avevo mai presa. E quindi all'investigare la storia politica degli ormoni, vedere come la pillola sia stata sia un mezzo per il controllo della riproduzione, sia la proposta di un modello di femminilità, per cui si chiede perché le femministe non hanno lottato contro questa forma di controllo. Bueno, fijaos que no sé si conocéis la historia de la píldora, pero de manera muy breve os la voy a contar porque creo que uno no entiende lo que es el régimen farmacopornográfico sin pensar rápidamente qué es la píldora. Y creo que la píldora es un modelo para pensar la política también. Al mismo tiempo que John Money está inventando la noción de género en el Hospital de Psiquiatría Infantil, utilizando hormonas para modificar el sexo de los bebés intersexuales. Al mismo tiempo que Harry Benjamin está por primera vez inventando protocolos de transexualidad, de cambio de sexo a través de hormonas. Exactamente al mismo tiempo, en 1947, se pone en marcha un programa de investigación para mejorar la fertilidad de las familias católicas de clase media americanas. Fijaos, es decir, un proyecto que surge en un laboratorio con financiación católica para, digamos, aumentar la fertilidad de las familias blancas americanas. Y lo que va a ocurrir es que, por una parte John Rock y por otra parte Pincus van a descubrir una combinación de progesterona y estrógenos que impide el proceso de concepción del óvulo. Podríamos pensar que se trata simplemente de un método de gestión de la reproducción. Fijaos que lo que está ocurriendo es, por primera vez en la historia, separación técnica entre reproducción y sexualidad. Bien, como os digo, la píldora aparece como un efecto secundario de un proyecto que nada tenía que ver en principio con la contención o la limitación de la reproducción. Pero este proyecto que aparece o que se presenta como gestión de la reproducción es en realidad un proyecto eugenésico, es decir, un proyecto de purificación de la raza, y es un proyecto también de producción técnica de la feminidad. ¿Por qué? Y os digo, os voy y luego traducís, ¿vale? Para ir más rápido. Primer elemento. La píldora se va a testar, se va a experimentar en la colonia de Puerto Rico, en la comunidad de Río Piedras, entre mujeres negras, con el objetivo fundamental de impedir la expansión de la raza negra en Estados Unidos. En ese momento, John Rock define Río Piedras como una jaula de mujeres ovulantes pasivas. Es así como está pensando, como la medicina está pensando el receptor de la píldora en los años 40. Estos son los proyectos, si queréis, de experimentación técnica que se elaboran en los años 40 antes de que la píldora sea lanzada al mercado. Por lo tanto, primero se testa en una situación colonial con el objetivo de impedir la reproducción y la expansión de la raza negra en Estados Unidos. Esto explica que las feministas negras fueran las únicas que se negaron a tomar la píldora y que eso creara en Estados Unidos, en los años 60, una fractura histórica en el feminismo, que en eso, durante mucho tiempo nadie entendía, ¿no? Es decir, parecía que las feministas negras tenían una ideología particular de la familia, etcétera, etcétera. No, las feministas negras fueron las únicas suficientemente atentas a los procesos técnicos de purificación de la raza para decir no queremos la exterminación y por tanto negarse a tomar la píldora. Por otra parte,
la píldora experimental de los años 40 se va a testar también en los hospitales psiquiátricos y en las prisiones, precisamente para controlar la homosexualidad tanto masculina como femenina. Y por primera vez se va a utilizar las hormonas en la gestión de la homosexualidad, algo absolutamente novedoso. Es decir, fijaos que, imaginad que en el contexto psiquiátrico las mujeres lesbianas serán experimentalmente tratadas con la píldora, como una técnica que la medicina imagina ser una técnica de heterosexualización de las mujeres. Y además la píldora aparece también como una técnica de gestión de género, puesto que la primera píldora que se inventa entre 1947 y 57 es una píldora que elimina por completo las reglas. Y es una píldora que no será aceptada por el Instituto Nacional de la Salud americano, que considerará que la píldora puede poner en peligro la feminidad americana, la feminidad de las mujeres americanas. Y será el Instituto Nacional de la Salud americano el que pondrá en marcha un segundo proceso experimental que dará lugar a la píldora que hoy conocemos más habitualmente, que produce lo que ya en los años 50 la medicina denomina mímesis de reglas, imitaciones de reglas naturales. Lo que me interesa en esa definición es precisamente cómo ya en los años 50 la medicina está hablando de un proceso de mimetización o de imitación de los procesos biológicos. Ese proceso yo lo he denominado biodrag, utilizando una noción americana que utilizamos para hablar de drag queen o drag king, es decir, para hablar de las construcciones performativas del género. Solo que hasta ahora lo utilizábamos únicamente para hablar de estilos corporales, pero no de procesos biológicos. Cuando realmente lo que está sucediendo en las formas, si queréis, farmacopornográficas de control del cuerpo y la sexualidad, es que las técnicas performativas son biotecnológicas, no son únicamente estilos corporales, no son únicamente discursivas. Bueno, esto quizá os pueda parecer extraño, pero estos procesos se llevan a cabo en cada uno de nuestros cuerpos. Es decir, no creo que haya nadie en la sala que pueda decirse exento de procesos de construcción biotecnológica del género. Es decir, en algún momento de vuestra vida se os habrá diagnosticado exceso de producción de testosterona y por tanto se os habrá recomendado una locura, o os habrán dado la píldora para evitar la pilosidad en la cara, o os encontraréis luchando, por ejemplo, contra un cáncer con un conjunto de técnicas de supresión hormonal, o accederéis a un proceso de cambio de sexo a través de la ingestión de hormonas, o tomaréis hormonas para poder acceder más rápidamente a un proceso de fertilización del óvulo, en el caso de que queráis ser inseminados, etcétera, etcétera. Es decir, estas tecnologías no son absolutamente extrañas y rarísimas, sino que son constitutivas de lo que es el género y la sexualidad a partir de los años 50. Pensad que para 1960, es decir, la píldora se pone en venta en 1957. Para 1960 hay 10 millones de consumidoras en América. La píldora es la sustancia más vendida de toda la historia de la humanidad. Eso quiere decir que hay una relación también muy estrecha entre producción de subjetividad y capitalismo. Eso quiere decir que las técnicas de control del cuerpo, que como os decía antes, durante el siglo XIX habían sido fundamentalmente exteriores y rígidas, como el panóptico, es decir, como una prisión en la que el sujeto es controlado a través de un sistema arquitectónico o de
un sistema de visión radial, se ha transformado ahora en una técnica microprostética que el cuerpo puede ingerir y que puede transformarse en parte de su sistema biológico. Me interesaba esta comparación cuando trabajaba sobre la píldora y sobre las hormonas. Evidentemente, un día tuve un sobresalto cuando me di cuenta de la proximidad, de la cercanía entre el modelo de control que Foucault había denominado, o que Bentham había denominado panóptico, y que para Foucault caracterizaba el control de la subjetividad en el siglo XIX, y las nuevas formas de control biomoleculares que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no está... Bueno, yo sé que esto está siendo muy largo, además por la traducción y todo esto, está complicándonos un poco la vida, porque todo esto debería ser más rápido, ¿no? Para que podamos llegar al lugar que nos interesa, que es cuáles son hoy las formas de acción política capaces de hacer frente a este nuevo régimen de control y de producción del cuerpo. Porque claro, de nada sirve que sigamos hablando, podemos continuar hablando durante años en términos de identidad homosexual y debatir si la identidad homosexual, cuando resulta que los procesos de producción contemporánea del cuerpo y de la sexualidad ya son otros. ¿Me seguís? Y que esos debates, por ejemplo, están sucediendo hoy en las microcomunidades transexuales y transgénero, de las que deberíamos formar parte, porque es el debate que tiene lugar en la comunidad transexual y transgénero contra los procesos de patologización de la transexualidad es nuestro debate también. El tercer elemento que caracteriza eso que yo he denominado régimen farmacopornográfico de gestión del cuerpo y de la subjetividad es la aparición de la pornografía como una técnica de masturbación o de telemasturbación planetaria. Esto es algo absolutamente distinto a lo que estaba ocurriendo durante el siglo XIX. Acordaros que en el siglo XIX era preciso mantener una continuidad entre sexualidad y reproducción, y por tanto había una patologización y una persecución médica y jurídica de todas aquellas prácticas no reproductivas y muy particularmente de la masturbación. Pensemos que la masturbación es realmente la enfermedad sexual por excelencia a partir del siglo XVII hasta finales prácticamente del XIX. Bien, fijaos el cambio absolutamente radical que va a tener lugar en los años 50 cuando pasemos de esa represión de la masturbación a una incitación telemasturbatoria planetaria como parte de un sistema de comunicación y de producción de capital. Es decir, que frente al siglo XIX, en el que la masturbación se veía como una pérdida de energía que debía ser empleada en el trabajo, en las configuraciones farmacopornográficas, la masturbación es un proceso de producción de subjetividad y de capital imprescindible al capitalismo contemporáneo. Es de hecho, por ejemplo, la fuerza que ha modelizado todos nuestros sistemas contemporáneos de comunicación, desde la televisión, el vídeo, hasta la internet. Es decir que en este capitalismo farmacopornográfico, la producción de placer, la producción de sexualidad, la producción de afectos se ha convertido en una fuerza de producción de capital. Ya no se trata únicamente de que sea un elemento o, si queréis, un brazo de gestión política. Es que ahora es también una de las bases del capitalismo contemporáneo. Por tanto, por eso os digo que la cuestión de la crisis, váyase a saber por dónde está la crisis, me da la impresión que la crisis tiene que ver con los límites de la producción de la subjetividad contemporánea.
Bien, voy a intentar ya ser muy breve. Hasta aquí lo que habría intentado hacer es, si queréis, daros básicamente, haceros un mapa de lo que serían las nuevas gramáticas de los dispositivos de producción y de construcción del género y de la identidad contemporáneos. Como os decía, insisto, el hecho de que aparezcan las nociones de intersexualidad, transexualidad, género, aparezca esta gestión farmacológica con la píldora o aparezca la pornografía como cultura de masas, eso no quiere decir que hayamos terminado completamente con los modelos tradicionales y disciplinarios de la homosexualidad y la heterosexualidad, o que hayamos terminado completamente con los modelos soberanos de gestión del cuerpo. Lo que quiere decir es que varios sistemas se superponen y entran en conflicto. Ese es el dificilísimo, el extraordinariamente complejo terreno de la acción feminista hoy. ¿Me seguís? Ese es, en el solapamiento, en el cruce, en la fricción de esas tres formas totalmente diversas. Es decir, ya no se trata aquí de... Estamos ya incluso más lejos que el antiedipo y la esquizofrenia. Estamos en prácticamente una cuestión de personalidad múltiple, de gran psicosis colectiva, en el sentido que hemos acumulado modelos de producción de la sexualidad y de la subjetividad que son absolutamente divergentes. Sí, lo que quiere decir es que, fijaos que cuando a alguien le preguntan ¿tú qué eres? O ¿cuál es tu género? O ¿cuál es tu sexo? Habría que responder de acuerdo a qué modelo de subjetivación. Es decir, según el modelo de subjetivación soberana, soy mujer. Según el modelo de subjetivación disciplinaria, soy homosexual, o fetichista, o masturbadora, o viril, etc. Según el modelo de gestión farmacopornográfica, soy transgénero. ¿Me seguís? Ninguna de esas entidades es ontológica. Ninguna de ellas existe realmente. Existe en una trama de relaciones de poder. Y por tanto, lo que podemos colectivamente es decidir dónde y cómo queremos situarnos. Ya no se trata de un esencialismo estratégico, sino, si queréis, de un múltiple posicionamiento estratégico que ya nos es dado. Es decir, el que tiene un esencialismo estratégico es el poder, no nosotros. Os daré simplemente dos ejemplos. El primero de ellos, la cuestión de la violencia de género, que es una cuestión ya terrorífica. En el caso español, por ejemplo, es absolutamente dramática, pero creo que en el italiano también. ¿Qué está ocurriendo en el caso de la violencia de género? En la violencia de género están interviniendo los tres modelos de producción y de control del cuerpo. Por una parte, el modelo soberano, puesto que los biohombres, es decir, aquellos cuerpos que han sido asignados hombres en el régimen disciplinario, siguen ejerciendo su poder de manera soberana sobre las mujeres, es decir, como poder de dar la muerte. Es así como se legitima la masculinidad. Bien, esa forma de legitimación de la masculinidad no es ni siquiera moderna, es premoderna, es teológica, es anterior al siglo XVIII, es anterior a la aparición de los regímenes democráticos. Bueno, ese es el modo de producción de la masculinidad con el que funciona parte de nuestra sociedad contemporánea, es decir, con modos soberanos, premodernos, predemocráticos. Al mismo tiempo, hoy sabéis, no sé exactamente cuál es la legislación en Italia, pero sí os puedo decir cuál es en Francia o en España. Hoy se aplica a los hombres machistas violentos una terapia que consiste en la aplicación de una androcura, es decir, de la aplicación de una serie de hormonas que impiden la activación de la testosterona. Y por tanto, el tratamiento institucional, jurídico, que la sociedad contemporánea propone para la violencia de género es absolutamente farmacopornográfico. ¿Me seguís? Lo que va a hacer es feminizar el cuerpo de los hombres violentos.
aquellos que acepten este proceso, si queréis, de terapia bioquímica. De alguna manera, lo que estamos observando es una conexión perversa entre dos modos de control del cuerpo. ¿Me seguís? Micro. Por una parte soberano y por otra parte fármaco-pornográfico. Es decir, ¿de dónde hubiéramos pensado que podemos tratar los excesos soberanos de deseo o de expresión del poder como poder de dar la muerte a través de una técnica hormonal? Segundo ejemplo, fijémonos en la disparidad de dos órganos que en principio casi todos y todas los que estamos en la sala tendremos, la disparidad entre la nariz y el sexo. Es decir, ¿qué ocurre con la nariz? Si alguno de los que está aquí o algunas de las que estáis aquí queréis cambiar la morfología de vuestra nariz, podéis dirigiros a la institución médica y podéis simplemente comprar un cambio de nariz. Es decir, la nariz es un objeto del mercado neoliberal. ¿Me seguís? Vuestra nariz es un objeto del mercado neoliberal. El sexo, si uno quiere modificar la apariencia de sus órganos sexuales, modificar la apariencia quiere decir que uno podría desear eventualmente tener dos penes, cerrar completamente su vagina, abrir una segunda vagina, utilizar un ano como una vagina, etcétera, etcétera. Todo este tipo de operaciones son evidentemente ilegales y para optar a lo que se denomina un cambio de sexo hay que pasar por un protocolo psiquiátrico. ¿De qué régimen se trata? Por una parte del disciplinario, ese que controla el cuerpo a través de instituciones psiquiátricas y jurídicas, pero que en parte está conectado a un régimen soberano, es decir, en el que fundamentalmente el último dueño de nuestros órganos sexuales es el Estado o Dios. ¿Me seguís? Eso quiere decir que si algunos o algunas de los que están en la sala hoy adquieren, es decir, están en estado de felicidad o de armonía psicopolítica, bravo, porque realmente es imposible. ¿Os dais cuenta? Es decir, biopolíticamente es imposible. ¿Por qué? Porque el conflicto de modelos de subjetivación tiene lugar dentro de nuestro propio cuerpo. Es decir, el combate entre la nariz neoliberal, el sexo teocrático, la mano masturbadora, el útero reproductor, el seno amamantador. ¿Me seguís? Eso es el cuerpo contemporáneo. Es a ese cuerpo, frente al que el feminismo contemporáneo puede inventar nuevas estrategias de lucha, que son, como os decía, la negación de los protocolos de asignación de sexo en el nacimiento, la negación de la patologización de la transexualidad, las políticas performativas, drag queen, drag king, drag whatever, es decir, drag everything, puesto que ¿qué drag king, drag queen? Visto lo que la política está haciendo con nosotros, drag politics, hagamos un drag king de Berlusconi, pero todos, salgamos todos a la calle como Berlusconi. Las políticas pospornográficas. Muchas feministas no entienden por qué la nueva generación de feministas están todo el día en pelota picada, haciendo porno, enseñando sus aventuras sexuales por internet de todo tipo, o en medio de la calle, metiéndose dildos por cualquier sitio. ¿Pero qué es eso? Las políticas pospornográficas son una reacción crítica a el monopolio de los discursos y las representaciones del sexo y de la sexualidad que propone la pornografía dominante. Es decir, ya no estamos en una situación, no estamos en el siglo XIX, wake up, estamos en el siglo XXI.
Y mientras que nosotros estamos aquí pensando si la sexualidad lesbiana es representable, mientras nosotros pensamos en esto, la sexualidad ya está siendo construida a través de representaciones pornográficas constantemente, con lo cual ya no es posible optar por la no representación de la sexualidad, porque si no hay representación no hay sexualidad. Por lo único que podemos optar es por la proliferación crítica de representaciones sexuales. Simplemente deciros que en esta situación compleja se trataría de eso, se trataría de colectivamente y estableciendo alianzas, a lo mejor con aquellos que no hubiéramos imaginado, crear técnicas de resistencia a los diferentes regímenes de control y de producción de la subjetividad. Pero claro, con suficiente, es decir, de manera suficientemente crítica y distanciada, porque si nos enraizamos en nuestras posiciones identitarias, es decir, eso simplemente será una ventaja para los procesos de normalización. Por tanto, es necesario llevar a cabo eso que Teresa de Lauretis y Juan José Muñoz llamaban ya hace tiempo procesos de desidentificación crítica, ¿no? Es decir, procesos que nos permitan elaborar estrategias capaces de luchar frente a los distintos regímenes de normalización del cuerpo y la sexualidad. Y en ese sentido, nuestras alianzas más próximas deben ser transgénero, transexuales, anticoloniales. Es decir, esas son nuestras alianzas, ese es el lugar del feminismo hoy. No se trata de que las feministas ya no cuenten y que ahora lo importante sea el movimiento transexual. No, es que el debate del movimiento transexual es nuestro propio debate hoy. Ya no digo más, ¿eh? Con esto...